Madre mía, Kanyaman ha soltado la bomba. Y no, no es lo que estáis pensando. El tío ha revelado el secreto que lo enamoró y creedme, es algo que ha dado un giro de 180 grados a su vida, y todo por un embarazo. Sí, sí, habéis oído bien. Imaginaros la escena. Estábamos todos especulando con sus parejas, con sus proyectos en Hollywood, que si va a hacer una peli de superhéroes, que si se casa con la italiana de turno, y resulta que el bombazo gordo venía por otro lado. Para ser honestos, cuando escuché esto me quedé en plan, ¿qué me estás contando? Porque es algo que nadie se esperaba. Kanyaman, de torbellino de carisma y abdominales enamorado por algo tan terrenal. Pero a ver, vamos a desgranar esto porque aquí hay miga. Se supone que este embarazo no es suyo, obviamente de eso sería otro nivel de noticia. Es el embarazo de alguien muy cercano, alguien que ha marcado su vida de tal forma que él mismo lo define como el secreto que lo enamoró. Ojo al dato. No dice me enamoré de ella, sino el secreto que lo enamoró. Esto ya nos da una pista de que va más allá de una simple atracción física o un flechazo pasajero. Lo que yo creo que está pasando aquí es que este acontecimiento, este embarazo, le ha abierto los ojos de una manera brutal. Ha visto algo, ha sentido algo, ha conectado con esa persona de una forma tan profunda que le ha hecho replantearse todo. Muchos dirán que es una exageración, que es marketing, que Kanyaman siempre sabe cómo darnos titulares. Pero yo sospecho que hay algo genuino en estas palabras. El embarazo, para quien lo vive de cerca, para quien acompaña a la mujer que lo lleva, es un momento de una intensidad emocional tremenda. Se descubren miedos, se descubren fortalezas, se descubre un amor que no tiene nada que ver con lo que conocías antes. Pensadlo. Kanyaman, con su vida tan mediática, tan expuesta, quizás ha encontrado en esa intimidad, en esa vulnerabilidad que acompaña a un embarazo, un refugio, una verdad que le ha tocado la fibra. No sé si es que se ha enamorado de la madre, o de esa etapa de la vida, o de la persona que se ha convertido a raíz de todo esto. Pero lo que está claro es que algo ha cambiado dentro de él. Y aquí viene lo interesante, ¿quién es la protagonista de esta historia? Porque Kanyaman es muy celoso de su vida privada, pero cuando él mismo suelta una pista así, todos nos ponemos a investigar. ¿Será alguien de su círculo íntimo que conocíamos de antes y no le dimos la importancia que tenía? ¿O será alguien completamente nuevo que ha irrumpido en su vida como un huracán? Yo me inclino a pensar que es alguien que le ha mostrado una faceta de la vida que él desconocía o que había ignorado. El amor no siempre es ese rollo apasionado y de película que nos venden. A veces es ese apoyo incondicional, esa complicidad silenciosa, esa responsabilidad que te hace crecer. Y un embarazo con todo lo que implica, es precisamente eso. Imaginad que esta persona le ha demostrado una madurez, una fortaleza, una ternura que lo ha dejado boquiabierto. Kanyaman, que siempre se le ha visto como un conquistador, quizás se ha encontrado con alguien que lo ha conquistado a él de una manera mucho más sutil pero infinitamente más poderosa. Y claro, si encima hay un bebé en camino, eso lo cambia todo, la perspectiva de futuro, los planes, las prioridades. Así que, señoras y señores, parece que el guapo turco ha encontrado su talón de Aquiles, y resulta que no es una mujer despampanante o un contrato millonario, sino el milagro de la vida. Y yo, para ser sincera, me alegro un montón. Ver a alguien tan mediático bajar un poco los humos y conectar con algo tan real, es un soplo de aire fresco. Ahora la pregunta del millón, y con esto os dejo pensando, ¿creéis que este embarazo es la clave para que Kanyaman siente cabeza y construya una familia, o es solo un episodio más en su apasionada vida?